Muy bien, ahora otro tema que quería aprovechar tu presencia porque estamos muy preocupados, Julio. Acá en Perú, cada vez que hay elecciones, se arma unas peleas hasta raciales, racistas, ¿no? Hay, sí, es increíble. Incluso colegas con educación superior, ¿no? Hablan. Hay uno que incluso ha dicho, imagínate, no puede ser que el Perú pueda ser gobernado con un cholo que tiene una chacra, con un chacrero. Pucha, dije, no puede ser que, que exista entre gente intelectual esas ideas. Y claro, también los otros dicen, ¿cómo es posible que una japonesa pueda querer gobernar el Perú? Porque Keiko pues es hija de dos japoneses netos, ¿no? O sea que es un tema el racismo en el Perú. En Estados Unidos me parece que hay algo, pero no tanto como el Perú. Tú que conoces ambos lados, ¿estoy en lo correcto? Bueno, hay ciertas similitudes. En Perú, tú sabes que la mitad de mi vida la he vivido en Perú y la mitad de mi vida la he vivido en Estados Unidos, ¿no? Aproximadamente. Eh, en Perú, el Perú que yo no estoy muy calibrado al Perú de hoy. No he visitado, pero no he vivido, digamos, años recientemente en Perú. Mi última experiencia fue de hace 5 o 6 años, por 4 meses, y luego cuando voy por semanas a visitar. Así es que la opinión que te doy es, primero, para poner contexto, es con respecto a mi experiencia cuando yo vivía en Perú, cuando yo era estudiante en la uni, cuando yo era joven, ¿no? Ese es el Perú que yo recuerdo. Luego voy a hacer cierta analogía con lo que percibo, lo que leo, lo que me cuentan familiares, amigos del Perú de hoy. Y obviamente puedo hacer una comparación con lo que hemos vivido, vivimos acá en Estados Unidos, ¿no? Con lo que existe. Y tal vez voy a decir cosas que son un poco incómodas y no es mi intención, no es... La ciencia es una actividad de la verdad, ¿no? No, de los Bueno, hechos. yo siempre digo, mi excusa siempre es, los números no tienen sentimientos. Es más, es más, un 4 es un 4 en cualquier parte del mundo. Y me atrevo a decir que hasta si un marciano nos visita, entendería que es un 4, ¿no? Entonces, esa es mi observación, ¿no? Entonces, yo recuerdo el Perú cuando yo vivía, que era por mi condición pobre, que tú sabes, mucha discriminación. En la UNI, en aquella época, pues existía el terrorismo y se usaba el término de terruco para, simplemente para minimizarte, para ningunearte, ¿no? Entonces, te ningunean en esa época, te ninguneaban simplemente terruco, ¿no? Eres de la UNI o San Marcos, terruco, ¿no? Se generalizaba y el ser humano, el peruano que está en otra condición, no se da cuenta, o en condición igual, no se da cuenta el daño que causa al utilizar una palabra que lo usan ligeramente. Se usa ligeramente para ponerle etiquetas a un ser humano, ¿no? Ponerle etiqueta y degradarlo, ¿no? Minimizarlo, ningunearlo y ¿para qué? Para silenciarlo. Eso recuerdo del Perú que yo viví. No sé si ahora es igual o peor, pero era Multiplicado una... por, ahora es multiplicado por 10. Hay un candidato eh, que, que ha dicho que en la uni hay profesores terroristas. Caray, yo no conozco ninguno, pero eh, cada vez que me miran a mí dicen, ¿será o no será? En fin. Bueno, yo diría que eh, es, es una reflexión, ¿no? Porque normalmente para eh, estas... hay que ser objetivos, ¿no? Hay que ser objetivos. O sea, si uno quiere debatir problemas, yo creo que es cuestión de ideas, se investiga, se analiza, se critica, pero no hay que llegar a un nivel de insulto, porque insultar es como ladrar, ¿no? Ya llegamos a, ni los animales se ponen a ese nivel, ¿no? Un animal no mata, sino por necesidad, por comer, ¿no? El ser humano es el único animal que mata por diversión, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo interno, es un trabajo de, digamos, de valores, ¿no? Como sociedad debemos
identificarnos, ver cuáles son nuestros valores. Acá, por ejemplo, han habido muchas luchas, ¿no? Por la reivindicación de los valores humanos de diferentes clases sociales. Y con el gobierno anterior, por ejemplo, el presidente Trump eh, minimizaba, ¿no? Minimizaba, ustedes han visto, ¿no? Los adjetivos que ha usado. Pero nos ha ayudado, creo yo, como sociedad a reflexionar, ¿no? sobre estos problemas, a generar políticas y actitud de rechazo. Normalmente son las universidades, ¿no? El papel que llevan de rechazar todo tipo de odio, ningunear. Las universidades acá en Estados Unidos denuncian, ¿no? Denuncian, se pronuncian, ¿no? Sobre estos actos racistas violentos. Por ejemplo, acá en Penn State hemos tenido a veces incidentes pequeñísimos, pero es el rector que inmediatamente sale y dice, acá no toleramos, tenemos cero tolerancia contra la discriminación, actos de violencia, la libre expresión, sí, pero sin violencia, con respeto mutuo. Lo denuncian los rectores, lo denuncian los decanos, ¿no? Entonces existen instituciones fuertes que tienen que denunciar, ¿no? Y también las instituciones que tenemos en Estados Unidos son instituciones fuertes, ¿no? Son instituciones fuertes que nos permiten, digamos, mantener la sociedad y llevar a donde estamos. Hay una película que se llama El Social Dilemma, que está en Netflix, que les aconsejo verla, porque lo que ocurre últimamente es que con la tecnología y redes sociales se puede manipular, ¿no? Digamos, el ser humano se puede establecer un perfil psicológico y se puede manipular, ¿no? De cierta manera, se puede utilizar estas técnicas para manipular de diferentes formas, ¿no? Y una forma de manipular es el miedo, es la más fácil, ¿no? Entonces, eh, Causan miedo, efectivamente. Ahora nos están, nos, como dicen, nos trabajan al miedo, ¿no? bueno, acá también igual, ¿no? Acá ocurre lo mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que ocurría, ¿no? Acá decía, si el presidente Joe Biden, al presidente Joe Biden lo trataban de asociar con el socialismo, con el comunismo, ¿no? Es lo que existía acá en Estados Unidos. Y, y decían que si el presidente Joe Biden ganaba, todo Estados Unidos iba a volver socialista, se iba a volver como Cuba, ¿no? Un país, digamos, socialista, y que se iban a ir de Estados Unidos. Si ganaba, todo el mundo se iba a ir, ¿no? Que no debería ganar el presidente Joe Biden. Bueno, el presidente ganaba y nada pasaba. Nadie se ha ido. O sea, la Sí, mentira, ¿no? La mentira como, digamos, eh, tratan de manipular, pero siempre hay un contrabalance. Yo espero que el ser humano tenga el poder de reflexión, ¿no? Digamos, para escoger como país. No estoy al corriente de lo que ocurre en Perú, así es que no podría, digamos, expresar algo más contundente. Lo que expreso es en relación a la experiencia de Estados Unidos y lo que me dices tú, ¿no? Que preguntaste y lo que yo he experimentado cuando yo vivía en Perú. bueno, y además del terruqueo también hay una palabra que se ha hecho también más famosa y estudiada acá, es el choleo, ¿no? Y además si es un terruco cholo, ya tenés peor para el ataque. En fin, bueno. Ahora, el tema también, he visto un racismo real, me parece. Hay visitantes extranjeros, de norteamericanos especialmente, que ven la televisión peruana, me dicen, esta televisión no se condice con la gente, ¿no? Los que están en la tele no se parecen a, a la gente común. En Estados Unidos hay un cierto equilibrio, he visto ahí negros, he visto asiáticos, CNN, por ejemplo, nos produce esa variedad, ¿no? Hay gente que habla del tiempo de un gordito, ¿no? Acá no hay gorditos. ¿Has notado eso tú? ¿En Estados Unidos hay alguna ley que te equilibra esta situación o han Sí, nacido así de manera natural, cultural? bueno, para comentar, yo tampoco me daba cuenta de estas cosas hasta cuando
vine a Estados Unidos y regresé con mi esposa y ella me dice, Julio, acá todo, ¿por qué los avisos? No es la gente, no es gente como tú. En los periódicos, en las carreteras, ¿no? En los avisos grandes, en los centros comerciales, ¿no? En la televisión, ¿no? Eh, y digo, pucha, sí, ¿no? No me había dado cuenta. Y mis alumnos, cuando he llevado, me han hecho lo mismo. O sea, porque en los últimos años que estaba llevando, siempre me preguntan siempre eso. Eh, Acá en Estados Unidos se regula, existe cierta regulación. No estoy seguro exactamente si me pides el número de ley, pero existe regulaciones y recomendaciones, ¿no? Para buscar ese equilibrio que tú dices, ¿no? No es todo, digamos, de un solo color o de un solo sector, ¿no? Porque Estados Unidos es un país de inmigrantes, somos una sociedad inclusiva, somos una sociedad diversa, ¿no? En la que ahora estamos nivelando el campo de batalla con las desigualdades, ¿no? Estamos desarrollando políticas, ¿no? Que permitan nivelar el campo, ¿no? Para que todos tengan acceso a un futuro y éxito, digamos, en todo sentido de la palabra. Sí se regula, digamos, pero existen, yo diría que existen una especie de, no sé cómo se dice en español, un town hall, una especie de, eh, como un consejo, ¿no? Se llama, digamos, a estas reuniones de comunidades y se invita, pues, ¿no? A la comunidad local y dice, bueno, el problema es qué es la manera de resolverlo, qué recomendaciones podemos dar a nuestros congresistas. Por ejemplo, ¿no? Mira, yo personalmente eh, nunca me he vinculado digamos, a- al Congreso, digamos, directamente al Congreso de Estados Unidos. Pero en los últimos meses estoy sirviendo, soy el chair de la IEEE del centro de acá de Pensilvania, y la organización, esta sociedad profesional me pidió que hable con los congresistas que representan mi región. Y nos preparan, ¿no? O sea, buscan las leyes, qué leyes debemos tener, o sea, ciertas prioridades. Y es la primera vez en mi vida que hablé hace un par de meses con dos congresistas de mi región, ¿no? Y ¿no? Les expliqué los beneficios, ¿no? Las ventajas de estos proyectos que estamos haciendo, si se invierte en educación más, en ciertas áreas. Y a mí me agradó mucho el nivel de curiosidad que tenían estos congresistas. Las preguntas que me hicieron, ¿no? Las preguntas que me hicieron y el apoyo, digamos, que mostraron en legislar para beneficio de la región, ¿no? Para el beneficio y crecimiento de la región, para la inversión de los jóvenes en educación, inversión en investigación. Eh, Esa experiencia me ha agradado mucho. Me han invitado al Congreso para participar en algunos proyectos, digamos, de interés nacional. Pero existe eso. Yo creo que ese nexo, ¿no? Es importante para conversar, ¿no? Sobre estos temas. O sea, en vez de rechazar, yo considero, ¿no? Como somos una universidad, escuchar las partes, escuchar y ver alguna forma de integrar y resolver, ¿no? Haciendo recomendaciones en vez de pelear, ¿no? Porque eso de pelear y enfrentarse debería de ser del pasado. Claro, no tiene sentido pelearse, sobre todo que tenemos grandes problemas que resolver. Otro tema que para ir terminando, estás seguramente recontra súper ocupado. eh, Me dicen que eh, en Estados Unidos hay muchos productos tecnológicos chinos y que China está un poco amenazando la supremacía tecnológica de Estados Unidos a punto que Biden está ahora invirtiendo, pidiendo una mayor inversión en ciencia y tecnología para enfrentar este desafío chino. ¿Cómo es eso? Cuéntame, ¿existe realmente esa amenaza tecnológica china? Bueno, China es un país interesante, ¿no? Complejo, digamos, el tema es complejo de analizarlo.
en unos minutos no voy a poder analizar el Claro. problema. Es un tema complejo, pero sí existe, China es un país con economía y política, digamos, única, ¿no? Y ha avanzado mucho en tecnologías porque tiene ese potencial humano, ¿no? Eh, China, por ejemplo, se ha disparado en la parte de inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que preocupa, ¿no? Porque no está regulado, ¿no? No está regulado, es un tema que nos preocupa, ¿no? Y en esta película que recomendé, que se llama El Dilema Social, hablan de algunas de estas cosas, ¿no? China tiene esta tecnología que es preocupante, ¿no? Se está tratando, digamos, de restablecer y reenfocar las áreas y no la colaboración o los acuerdos con China, porque tenemos la parte, digamos, militar, ¿no? Que es la parte de seguridad nacional, ¿no? Ese es otro tema de que eh, es un poco delicado para mí hablar porque tengo, digamos, ciertas condiciones de seguridad, ¿no? No, pero Pero me sí, iba a la parte de los productos tecnológicos de la vida corriente, digamos. Hay mucha competencia, los norteamericanos están comprando mucho elemento tecnológico chino. claro, porque la mano era más barata, ¿no? La mano era más barata o es más barata en China y se está reenfocando, digamos, la Pero digamos que manufactura. no solamente de barato, sino que hay gente que tiene conocimiento, hay inversiones norteamericanas que se van a China porque allí hay gente educada, no vienen a Perú sino para cuestiones de minerales, porque no tenemos una educación al nivel adecuado para inversiones tecnológicas, creo yo, ¿no? No, claro, o sea, China, por ejemplo, la Universidad de Tsinghua, ¿no? Que está en Pekín, que es la equivalente del MIT, ¿no? Tsinghua University. Al costado de esa universidad hay un edificio de Microsoft, ¿no? Que investigan y la mano no es barata, ¿no? O sea, los chicos investigan y porque para investigar en computación, pues todo lo que necesitas es una computadora y matemáticas, Claro. ¿no? Entonces, es barato. Los estudiantes jóvenes en chinos, no sé si has conocido la Universidad de Tsinghua, pero No, son, no he tenido esa suerte. ok, yo he visitado, me invitaron un par de veces, el campus es enorme, la población estudiantil también es enorme, pero son intensos, o sea, son una disciplina increíble, una disciplina eh, formidable, ¿no? Los chicos eh, intensos, o sea, No, eso no me lo vas a decir a mí porque yo estuve un tiempo en el Carnegie Mellon Institute en Pittsburgh. ujú, ujú. Yo, yo llegaba lo más temprano que podía al instituto y los chinos estaban allí. Y me iba lo más tarde que podía y los chinos seguían allí. Llegué a pensar que dormían en el instituto. Eh, es una disciplina, una filosofía increíble, ¿no? A uno le asombra ver estos niveles de disciplina y estos niveles de competencia, ¿no? Y de desarrollo profesional. Bueno, eso significa pues que si nosotros queremos en el Perú avanzar y no solamente exportar materias primas, tendríamos que un poco disciplinarnos y tomar el ejemplo chino. El tema es eh, que en este momento en el Perú hay un enfrentamiento eh, bastante duro, mucha agresividad entre los partidarios de uno y otro. En lugar de decirnos ideas, más bien hay insultos, hay ataques, especulaciones, te meten miedo, eh, me hace recordar cuando era uno niño, te decían el cuco, etcétera. Y eso un poquito que perturba la mente de los jóvenes, sobre todo, que se ven envueltos en una pelea de personas que no razonan, sino que se dejan llevar por los odios, ¿no?
y en un país que no tenemos educación, ciencia y tecnología como deberíamos, estamos acudiendo a la gente relacionada con la UNI para que nos diga cómo ven esto, cómo ven el Perú. Y claro, entre los que están con nosotros en este momento, entró primero el doctor Luis Jauregui, que es un científico egresado de la UNI, que ahora está en Estados Unidos, en la Universidad de Irvine, en California. Entonces, quisiéramos un poquito que nos diga el doctor Jauregui cómo es que desde Estados Unidos nos observa nuestra realidad peruana, cuál es su opinión de las peleas que observa, etcétera. Don Luis, gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor Montoya, ¿cómo está usted? Sí, bueno, gracias por la pregunta también, ¿no? Nosotros vemos que, al menos en mi opinión, yo creo que ahorita Perú está pasando por un momento muy crítico en el sentido de la pandemia ha afectado a todo el mundo, pero se sabía que la pandemia iba a afectar más a los países pobres, en este caso como Perú, y eso es por muchas razones, ¿no? Entre una de ellas es por falta por falta de investigación científica, por falta de darle importancia a la investigación científica, eh, por darle más importancia a la economía, por tantos factores, pero entre esos la pandemia iba a afectar muchísimo. Y incluso he leído datos de que el Perú ha perdido 3 millones de empleos, um, y que el Perú es el país que está teniendo la mayor cantidad de muertos, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso, y también lo vemos nosotros porque nos está achacando en carne propia. Algunos amigos o incluso familiares sabemos que han fallecido por el COVID. Y otros amigos también sabemos que están pagando mucho en los hospitales o las clínicas. Cuando llegan a estar internados, luego están pagando, creo que es algo de 12.000 soles al día por estar internado en una clínica, y están algo de un mes internados en una clínica. Entonces, de hecho que hay ahorita muchos problemas en el Perú, y así es como lo veo desde acá, que esta pandemia va a sacar a relucir los problemas que existían en los países, ¿no? Lo sacó acá también, la desigualdad en Estados Unidos, donde había mucha gente. Acá en Estados Unidos llegamos a perder 30 millones de empleos. Es como que si todo el Perú se quedó sin trabajo. La misma cantidad de personas se quedaron acá sin trabajo en Estados Unidos. Pero Estados Unidos tomó unas medidas económicas que fue prácticamente dar dinero a todas las personas, incluso a las personas que ganan hasta, creo que por familias, hasta $160.000. Estados Unidos dio bonos a todos para reactivar la economía. Y eso ha hecho que ahora más personas, ahora he visto que el último número de la gente que ha perdido empleos ha disminuido muchísimo. Entonces, Estados Unidos tomó medidas que incluso se considerarían medidas comunistas o socialistas, que es regalar plata a todos para poder reactivar la economía, y incluso dar bonos de desempleo. La gente que perdió su empleo ha podido recibir esos bonos para que no los voten en sus casas también. Había mucha gente que estaba perdiendo sus casas pero no podía pagar, y el Estado tuvo que intervenir y decir que no se puede votar a nadie porque no paga renta o porque no paga lo que se llama acá su hipoteca, creo que sería en español, mortgage here. Entonces, lo que se ha hecho es tomar esas medidas que eran necesarias, ¿no? Y que lo que yo veo que en Perú no se están tomando, que no se está poniendo mucha importancia. En Perú hay 3 millones de personas que se han ido al desempleo. Lo que va a hacer eso es crear informalidad, ¿no? Y se tiene que hacer algo con ellos. Eso es lo que yo veo desde mi punto de vista. Muy bien, esta es una frase interesante que has dicho tú, y que me sorprende cómo algunos peruanos piensan, ¿no? Los países desarrollados y medianamente desarrollados toman medidas de apoyo a los pobres que aquí dicen, eso es comunismo, caray, esos son comunistas. Y también me impresionó, ayer conversaba con un colega también de Estados Unidos, conocido por ustedes también, Julio Urbina, ingeniero electrónico, ¿no? De Penn State. Él decía que cuando había la elección entre Biden y Trump,
había muchos norteamericanos contra Biden que decían, se viene el socialismo y si Biden es elegido, nos vamos todos. Eso me impresionó, eso es cierto, está bromeando. Eso es cierto, y también lo mismo decían cuando Trump iba a ganar hace 4 años, cuando ganó, todo el mundo decía que se iba a ir de Estados Unidos, que se iban a ir a Canadá o a Nueva Zelanda. Eso es algo que siempre pasa, ¿no? Porque los de Trump siempre dicen que Biden es una persona socialista que va a crear hiperinflación y que al final Estados Unidos va a acabar como Venezuela. Que no es lo que pasa, ¿no? Sino es solo es una trampa política, ¿Qué ¿no? dice don Francisco Coronel? El senior. Bueno. ¿Has escuchado a la generación que nos siga? Tú seas senior. ¿Cuál es tu no me hagas empezar, por favor. No. Tú has vivido en el Perú y el Perú siempre ha sido pobre cuando tú has estado ahí, cuando yo he estado ahí. Yo he tenido que irme del Perú porque los sueldos para los profesores eran desastrosos. Pero mira, ve, yo tuve la oportunidad de ser profesor y ganar como un general en el Perú. Pero con eso no podía comprar un carro. ¿Ok? Ahora, estos cucos que tú dices, en el Perú nunca ha habido democracia. Ha habido una oligarquía. Yo no soy comunista. Soy capitalista, pero no soy ladrón. Yo tengo propiedades, pero no cobro demasiado. ¿Entiendes? Entonces en el Perú estamos en un desastre. ¿Por qué? Porque hemos permitido, ¿no es cierto?, a ciertas personas que tengan el monopolio de los recursos de nuestro país. Y mira, yo vi una conferencia que tú estabas con Víctor y estaban hablando de la minería. La minería es importante para el Perú, pero los peruanos no se benefician de estos factores. Aquí, en Canadá, Fernando, cuando le entrevistaste a Fernando, él iba a trabajar a una compañía minera en el norte de Canadá, donde el trato es que tú vives ahí y vives aislado, pero estas compañías proveen escuela, proveen beneficios. En el Perú no existe eso. Entonces, ahora cuando este señor desconocido, ¿no? Trabajador, profesor como tú y como yo, viene y dice, las cosas están mal, lo acusan de comunista. Mira, ve, Mao ya murió hace tiempo. Los chinos no creen en Mao. Mao ha muerto, así como Alan ha muerto, los apristas no creen. ¿Entiendes? Los peruanos, como yo, como tú, nos damos cuenta de que tratan de engañar. Estos sistemas están maniobrados, la prensa está maniobrada. Entonces, cuando este señor Castillo dice, mire, hay que inculcar a los jóvenes para que miren mejores programas, lo interpretan como va a haber una censura. Ya lo dijo el profesor de la Universidad de Irvine, lo felicito, dicho sea de paso, lo mismo que dijo Urbina, lo mismo que ha dicho muchos de estos científicos. Nosotros hemos vivido una realidad triste y por eso nos fuimos. Y cuando uno quiere regresar, te cholean en la ESAN, en la Centrum, los blanquitos. ¿Entiendes? Aquí hay una discriminación. Cuando Belaúnde fue a Columbia University, había una señorita de Miraflores que dijo, presidente, en el Perú no hay discriminación. Y Belaúnde le dice, ¿y dónde vives tú? Yo vivo en Miraflores. ¿Y tú has ido a San Martín de Porres? Y la señorita dice, ¿qué es eso? ¿Dónde es eso? Yo no estaba en la selva. San Martín, ella asociaba con el departamento de San Martín. ¿Entiendes? Entonces la niña esta nunca había salido de Miraflores. Eso es lo que tienen el concepto algunas personas del Perú, de que Perú es San Isidro. No es. Yo quisiera que aquí estuviera el Chilico de Celendín, el director del Instituto de Matemáticas,
Cajamarquín. Ay, caray, vamos a invitarlo la próxima vez. ¿Entiendes? Porque él ha vivido esa realidad. ¿Entiendes? Esto, otra cosa que quería decir, mira, ve, Mario Vargas Llosa. Yo he leído todos sus libros, Mario Vargas Llosa. Pero ahora que me venga con que va a votar por la señora K, ladrona número 1 del Perú, hija de un ladrón, casada con el hijo de un ladrón de New Jersey, confirmado. Entonces nosotros no vamos a decir nada. Ya hemos dicho, Urbina lo ha dicho, todos lo dicen de que estamos mal. Y ahora cuando mira el programa de Nicolás Lucar, él no es comunista. No hay 41% de peruanos que son comunistas. No hay. Imagínate, yo te digo, y tú lo has visto en la uni, yo me recuerdo de Saberbeín, me acuerdo de varias personas, ellos hablaban de la revolución peruana. Y cuando tenía uno que hacer, escribir algo sobre la revolución peruana, hacer algo para abrir los ojos a los peruanos, no hacían nada. Iban a los cafetines de la avenida Nicolás de Piérola y eran revolucionarios de cafetín. Y yo se los dije, hagan algo por los peruanos, enseñen en la CUNY, enseñen gratis. Pero no, los apristas, los fujimoristas, los de Toledo. Toledo los engañó. Toledo nos engañó. ¿Por qué? Porque su esposa era una ambiciosa. Y yo no estoy en contra de los judíos, de las esposas que todos, la mayoría de estos presidentes están casados con extranjeras. Desen cuenta. Bueno, puedo hablar mucho más, pero es tu programa. Está bien, está bien. Gracias. Tranquilo, tranquilo, Francisco, por favor. Me has hecho recordar a mi hijo Harry, que está en París, también por la misma razón que no hay trabajo acá para él. Él pues es un peruano de rasgos típicos peruanos, ¿no? Llegó al aeropuerto, se había naturalizado francés y presenta su pasaporte, ¿no? y el policía o el guardián, no sé cómo se llama, miró el pasaporte, miró a mi hijo y le dice, ¿tú eres francés? Así con una cara. Y mi hijo, que no es muy bruto, lo mira, le dice, ¿y tú eres peruano? O sea que efectivamente, pues a veces la picardía Montoya se defiende de esas cosas raras que suceden en nuestro país, de las sorpresas. ¿Qué opinas tú, Luis Jáuregui, doctor Luis Jáuregui, profesor? ¿Nuestro amigo Francisco está exagerando o tiene algo de verdad? Porque a veces temo que esté un poco amargo, ¿eh? Algunas cosas que dices, a mí me parecen muy ciertas en cuanto al racismo, pero eso ya escapa, creo que ese es otro tema, ¿no? En cuanto a la pandemia y la crisis actual, pero de hecho que el racismo es algo que yo creo que está muy, como diría, extendido en el Perú, ¿no? Que No, Luis, es pero algo que yo... escúchame esto, hay un señor allí que ha dicho, no puede ser que pueda gobernarnos un cholo que vive en Chacra, imagínate. No, claro, ese es el problema, ¿no? De hecho, ese es el problema de fondo, ¿no? El racismo, del por qué quizás están en contra de un candidato del otro, porque también he escuchado lo mismo de que no quieren que sea una presidenta con rasgos asiáticos, que también está mal, ¿no? O sea, yo creo que el racismo está mal de los dos lados, que yo creo que se tiene que escoger a un presidente o una persona que gobierne no por su color de piel ni por sus rasgos físicos, sino por lo que piensa o las ideas que tiene para hacer para un país, ¿no? Y el racismo, es cierto, alguien dijo que el racismo existe en todo el mundo, pero, por ejemplo, cuando yo he estado en Perú, yo he sentido más racismo en Perú hacia mí que racismo acá dentro de Estados Unidos. Acá me reúno con personas de todos los colores y nunca nadie me ha dicho que, bueno, ¿por qué tú tienes que ser mi profesor si tú eres peruano? ¿No?
nunca he sentido ningún tipo de racismo. ¿Por qué tú puedes trabajar al ser profesor en este departamento si es que tú no eres blanco, ¿no? Nunca he escuchado nada de eso. Ni acá, ni en la Universidad de California, Irvine, ni en Harvard, ni en Purdue, que son los lugares que he estado, ni en Texas. Nunca he sentido ese tipo de racismo. Sin embargo, en Perú, cuando he vivido en Perú, sí lo he sentido. Un racismo a la inversa y racismo total. Cuando he vivido en Perú he sentido que, por ejemplo, cuando estaba en Ventanilla me decían, oh, tú eres blanco, ¿no? ¿Por qué todo te queda mejor a ti? Solo al escuchar esos comentarios ya me daba cuenta que eran comentarios racistas, que alguien que se siente menos porque es trigueño. Y eso está mal, ¿no? Eso está completamente mal. Eso ya se les queda en las mentes, incluso desde niños, porque son trigueños, son inferiores a una persona blanca. Y eso se tiene que corregir, ¿no? Efectivamente, bueno, volviendo bueno, tenemos ahí algunos participantes de gente relacionada con la universidad, la uni. Tenemos a Armando. Armando, ¿se puede presentar, por favor? Usted con sus diplomas ahí, no sé de qué diplomas. ¿Ah? Sí, buenos días a todos. Sí, mi nombre es Armando Anaya. Yo estudié en la UNI, en la Facultad de Ingeniería Electrónica. ¿Dónde estás ahora? Ahora vivo en Annapolis, en Maryland, acá en Estados Unidos. Trabajo para Northrop Grumman. Ese es un contratista de defensa nacional de Estados Unidos. Trabajé unos 10 años en Intel, en la parte de investigación y desarrollo. Y bueno, ya ahora estoy por estos lares, ¿no? Bien, ¿qué opinas tú de lo que han expresado Francisco y Luis? ¿Están un poco fuera de foco o tú también? No, sí, en muchos casos estoy de acuerdo. Primero por lo de la pandemia. Sí, lo que ha sucedido acá es, han tratado un poquito de ayudar a todos aquellos que tienen menos ingresos, ¿no? Con ciertas bonificaciones. Yo creo, no estoy muy enterado, alguien me lo corrige, creo que en el Perú tuvieron ciertas intenciones, pero creo que los medios o las formas de hacerlo no fueron las adecuadas, ¿no? Porque, por ejemplo, acá sí es muy fácil, todos tributan, entonces tienen las cuentas o tienen las direcciones, entonces cuando envían unas bonificaciones, ¿no? Los pueden mandar a tu casa, a la dirección que has puesto en tu formulario de tributación, o te lo depositan directamente a la cuenta. Eso es lo que me estaban contando. Entonces, mientras que en el Perú creo que me indicaban tenías que ir al banco, o no sé cómo lo habían controlado. Ahora, si quieres controlar un poco la pandemia, yo creo que en un banco vas a tener no sé cuántas personas ahí metidas tratando de cobrar esos bonos, ¿no? Entonces, ya han querido evitar el contagio, ahí se han contagiado todo el mundo. Y no sé a cuántos ha podido llegar. Pero ahora estamos un poquito del tema de las elecciones. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves? Mira, desde allá. Sí, sobre las elecciones, definitivamente es una respuesta de lo que ha tenido el pueblo peruano, ¿no? Porque ha habido cierta bonanza económica en estos últimos 20 años, parece, en el Perú. Porque algo que sí, bueno, a lo mejor no están de acuerdo, pero mucho de las bonanzas económicas del Perú depende de los precios de los recursos naturales que nosotros tenemos. Y si nosotros vemos, en los últimos 20 años, el precio del cobre, sobre todo desde el 2005 hasta el 2015, han estado altos. Ahora nuevamente está subiendo. Entonces, ha habido cierta bonanza económica, pero parece que la distribución de esa bonanza no ha sido a todo el país. Normalmente lo que pasa es que en muchos casos nosotros consideramos que el Perú es Lima, y eso lo dijo, o sea, lo tenemos bien, ¿no? O sea, ha sido centralizado. Entonces no ha sido distribuido equitativamente realmente, me parece, al interior del país. Y esto es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora hay elecciones, hay una respuesta en contra de ciertos partidos o el gobierno que ha estado preponderantemente en los últimos 100 años, una cuestión así, ¿no?
Entonces, Justamente, Armando, quería compartir mi pantalla para que vea lo que está diciendo, ¿no? En el 2001 el precio del cobre estaba en $0.7 la libra, ha subido enormemente. Con Humala teníamos el mayor precio, correcto. había beca 18, cuna más, pensión 65, a todo el mundo le tocó algo y ahora bajó a 2 y ahora estamos bien, ¿no? Efectivamente. Y eso cambia la historia pues de un país, pues la gente está contenta, bueno, no tan contenta, pero no se muere de hambre, porque si no tuviéramos ese precio estaríamos llorando, ¿no? Correcto. Y esa bonanza, como les comentaba, no ha sido distribuida, o sea, lo hemos visto quizás en el Lima y ciertas grandes ciudades del Perú, ¿no? Pero creo que en el interior del país no lo han visto. Entonces, ahora, quisiera decirte algo más, Armando, Luis, Francisco. Yo me he preocupado como físico, matemático, sabe que Francisco sabe muy bien que nos vamos, y Luis, nos vamos a los números, a las curvas, para comprender la ciencia, pues si no nos pueden contar cuentos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice? Me fui, como dicen que hay mucho venezolano que se viene acá a Perú, lo que es cierto, dije, ¿qué ha pasado con Venezuela? ¿Qué régimen tan raro es? Entonces fui a ver las curvas, ahora las comparto con ustedes, del petróleo, porque ellos viven, así como nosotros vivimos del cobre, ellos viven del petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Miren ustedes el cobre. La famosa crisis del 2009, que sufrieron ahí también ustedes, después comenzó a subir, y entre el 2011 y el 2015 tenían el precio elevadísimo, más de $100 el barril. La gente estaba feliz. ¿Y qué hizo Chávez? Malgastó la plata, no invirtió en educación, ciencia y tecnología como debía ser, facilitó la construcción de casas. Todo el mundo tiene casa, los más pobres tienen casas ahí. Y no ocurre obviamente lo que está acá en el Perú. La gente tiene que invadir terrenos, el Lome Corvina, hay casas de plástico, en la harina, el frío, ¿no? Tienen casa, pero de repente en el 2015 y 2016, miren el precio, se desbarrancó, están casi en el suelo. Y claro, si es que los ingresos de la casa se dividen entre 4, pues la gente sale volando, ¿no? O sea que el hecho que los venezolanos salieron corriendo, seguramente Maduro habrá hecho peor las cosas, pero sobre todo depende del precio de su materia prima, como también depende nuestra vida aquí en Perú, que como dicen, Dios es peruano, menos mal que el cobre esté elevado, pero Dios nos salve si es que estos precios se desbarrancan, estaríamos pues en una pobreza fatal. Eso es lo que quería mostrarles un poco para mostrarte que también me preocupa un poco por la curva, Francisco, como tú verás. Claro, correcto. Solamente una acotación acerca del precio del petróleo. Y ellos van a continuar con todo este problema. Lo que sucede es que desde el 2014 empezó a popularizarse lo que es el fracking, ¿no? Que es una manera muy barata de extraer el petróleo. Va a ser un poquito difícil que recupere nuevamente esos $100 el barril. Está un poco difícil. Perfecto. Bueno, también tenemos con nosotros a Jenny Zenobio, egresada de la UNI. De repente nos quiere decir algo también. Las mujeres tienen que hablar también, porque ahora las congresistas son mujeres acá en Perú, una gran parte. Ellas son... Jenny, ahí está Jenny. Un minuto. Está con eco, Jenny. Tengo que bajar. La pasa es que estoy conectada con Luis. A ver, bueno. Por eso es difícil escucharlo. Ahora sí lo puedo escuchar. Cuéntame tu opinión de lo que has escuchado. Bueno, sí, creo que el reflejo ahorita de lo que está pasando en Perú, tanto en la segunda vuelta, es que, pues, como mencionaba Armando, que no se ha distribuido igualmente el dinero en el Perú, ¿no? O sea, no se ha invertido, a pesar de que ciertas provincias han tenido grandes aportes por el canon, el dinero nunca lo han visto, o no ha sido bien distribuido o usado en el Perú. Por eso es que
ahora la mayoría de provincias quieren un cambio radical, y es por eso que el señor Castillo está ahorita, incluso ahorita liderando las encuestas, ¿no? Y obviamente el antivoto que tiene Keiko por todo lo que se sabe de ella es lo que va a llevar muy probablemente al Perú a elegir a Castillo como presidente. Bueno, bueno, amigos, ustedes los que están escuchando, hemos querido salirnos de estas peleas internas acá en Perú. Hemos peleado demasiado aquí sobre los políticos, por eso hemos invitado a colegas peruanos que están en Estados Unidos y que tienen una opinión un poquito exenta de esta terrible polarización. Son científicos, de modo que los científicos son, en todo caso, menos subjetivos que el resto de los mortales, ¿no? La ciencia tiene esa particularidad. Y claro, es muy importante escucharlos porque nos dan una guía. ¿Qué dice usted, don Francisco? ¿Qué le diría a los jóvenes peruanos en este momento como una reflexión? Bueno, tal vez a algunos no les va a gustar lo que digo, ¿no? Pero en el Perú el joven tiene que trabajar más, tiene que trabajar más y tiene que estudiar más. Yo estuve en la China, en Chengdu, y tú ya has observado esto. Los chinos estudian más que nosotros. ¿Okay? Los chinos estudian más que nosotros. Y eso tenemos que inculcar a los jóvenes que trabajen más, que se preocupen más por su profesión, por su talento. Y ya en una oportunidad me diste tu programa para hablar de de las 10 habilidades que tiene el ser humano, y entre ellos está la habilidad de la comunicación, la habilidad analítica, la habilidad musical, la habilidad de deporte, la habilidad de interpersonal, intrapersonal, la habilidad de liderazgo, de administración, y una de las más importantes, la habilidad de la intuición, en el cual voy a ser un poquito sesgado, las mujeres nos ganan en eso. Y el más importante, que es la habilidad de abstracción. Entonces, como joven tienen que desarrollar bastante su habilidad de abstracción, que es muy importante para las ciencias. Los físicos grandes han tenido esa habilidad cuando han sido jóvenes. Y inculco a los jóvenes a que aprovechen su tiempo, no estén mirando todo el día Netflix, no estén mirando todo el día los jueguitos, porque eso les está comiendo el tiempo, que es, digamos, el factor capitalista más importante. Yo creo en el capitalismo, pero creo en el capitalismo humano. Antes, mira, Modesto, antes se creía que el que tiene el petróleo era más importante, que el que tiene el cobre era más importante, que tiene el oro es más importante. En una conferencia que dio Víctor en tu ESI Internacional 2016, él pone un resumen de Così fan tutte. ¿Cómo se podría traducir? ¿Cómo hacen las mujeres? ¿No es cierto? De Mozart. Y Mozart se burla, pues, de toda la sociedad y hace una síntesis de la sociedad. Y entonces, al final dice que esa persona vale un Perú. Ese es el concepto que tenían, porque nos asociaban con el oro. Pero el oro que se explota en el Perú, el oro que sacan de las minas, que corrompe a los políticos, que corrompe el medio ambiente, que malogra el medio ambiente, así como el petróleo malogró la selva ecuatoriana, la selva peruana. Ese es un capitalismo que no se aceptaría en Estados Unidos. Lo aceptaron. Yo vivo en Virginia, yo he ido a West Virginia. Los pueblos no existen. Ahí había el carbón, está bajando. Después, los empleos. A los jóvenes tengo que decirles de que los empleos
no existen de por vida. Yo conozco gente de Pittsburgh, donde habían las fábricas de acero más importantes de Estados Unidos. Hace 30 años, todos los hijos de esas personas querían trabajar ahí porque ganaban $30 la hora sin haber terminado la secundaria. Esos trabajos ya no van a haber. Esos trabajos se van a la Argentina, esos trabajos se van a Corea, esos trabajos se van a otras partes. Tenemos mucha competencia. Entonces, lo que tú inculcas, el amor por la ciencia, es lo que tenemos que hacer. Pero no solamente por la ciencia, ¿entiendes? Es los valores que ellos tienen. Ya mencioné los 10 valores. Entonces hay que inculcarles que ellos desarrollen su valor. Entonces, a mí me gustaría ser como Mbappé, el mejor jugador de fútbol. Pero no tengo esa habilidad. Francisco, tú me estás haciendo recordar, no sé si sabes o te conté, pues justamente yo estuve en el Carnegie Mellon Institute de Pittsburgh, ¿no? Exacto. Y efectivamente vi ahí los desechos, como diríamos, las ruinas de la industria del acero, pero los hijos de los obreros que tú señalas ya no son obreros, sino son altos tecnólogos, imágenes médicas, electrónicas, o sea que se han pasado de esa actividades que tienen que ver con la ingeniería, la computación. Además, el Carnegie Mellon Institute es ahora, dicen, uno de los primeros centros en ciencia de la computación, ¿no? De modo que, ahora, tú has estado en China y un colega nuestro me dice, no sé si será cierto, que en China se ven lugares muchísimo más lujosos que en Estados Unidos. ¿Es cierto eso? Claro que sí, anda a Shanghái. Los precios de los apartamentos de Shanghái es más caro que parte de Nueva York. Tengo una cierta reserva porque Luis Jauregui sabe los precios de Irvine. Irvine es carísimo, ¿entiendes? Pero el nivel de vida de Irvine es diferente de Nueva York, pero es carísimo. Un profesor peruano no podría vivir en Irvine. Con $400 ni siquiera puedes conseguir un cuartucho en Irvine. Y lo mismo en el Perú. ¿Cómo vas a vivir con $400? Por favor. Mira, te voy a decir, en la China, Julio Urbina nos dio un dato muy importante, ¿no es cierto? ¿Te recuerdas cuando tú eras joven? Nosotros creíamos que la UNI era la mejor institución del mundo. Bueno, era muy buena. Pero MIT, por eso me fui, porque MIT es mejor. Tú te fuiste a Francia porque era mejor. Entonces los jóvenes tienen que irse fuera del país o en las mejores instituciones del país. No pueden ir a la Universidad César Vallejo, por favor, no vayan ahí, no vayan a la UPC, no vayan a estas universidades, pues, de ambulantes. Se van a malograr su futuro. Si es que son pobres, nadie los va a contratar. Ahora, si eres hijo de rico, si eres el hijo de Acuña, no importa de dónde hayas sacado tu título, porque el papacito te lo va a dar. Es lo mismo que Keiko Fujimori. Keiko Fujimori fue a Columbia University porque Vladimiro le pagaba $10,000 por mes para que vaya ahí. Yo entré a Columbia University por mis méritos. ¿Entiendes? Eso tiene que entender el pueblo. Pero de la China, Tsinghua, que dijo Urbina, es tan buena como MIT. Y quizás el Estado le da más dinero y a la UNI no le quieren dar dinero. La universidad dice que al lado de la Chiva se ha instalado Microsoft para hacer contratos ahí con la universidad, ¿no? Sí. Y alrededor de la UNI hay pues hostales y restaurantes. Bueno, ¿qué dice Jenny? Se ríe. Jenny está con el fondo ahí del Golden Bridge, me parece, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, sí, lo que a mí me preocupa bastante en estas elecciones son de que los dos candidatos no tienen una idea clara de qué van a hacer con los temas principales, que es la pandemia y la economía, ¿no? Tanto, ahorita no, como Keiko quiere abrirla, no quiere que haya ninguna cuarentena, quiere simplemente abrir toda la economía sin ninguna restricción. Y las medidas que se han estado tomando hasta el momento el gobierno
realmente son erróneas, ¿no? Creo que no están realmente consultando a científicos o doctores especialistas en el tema, sino están simplemente consultando a economistas o abogados que están haciendo que los casos simplemente se incrementen y que la pandemia siga azotando al Perú, lamentablemente incrementando la cantidad de muertos, ¿no? Y no entienden de que si no paran la pandemia, pues la economía no va a mejorar tampoco. O sea, es algo que tienen que entender. Es cierto que el Perú es un país donde hay mucha informalidad y la economía no puede parar, pero si no tomas medidas de precaución preventivas, pues la economía no va a mejorar de ninguna manera, ¿no? Eso es algo que a nosotros acá desde afuera vemos que en Perú están tomando las medidas erróneas en cuanto a prevención. Primero, el Estado debió hace mucho brindar sobre estoy con mi bebé acá, hace mucho debió dar la protección de las mascarillas gratis a todos, los bonos también debió ser universal, no tan específico, sobre todo en Perú que no se tiene una lista de cuál es la población vulnerable, no se tiene por el censo del último censo que fue un desastre. Yo creo que debió dar un bono a todos para evitar tantas aglomeraciones, o sea, y todas las medidas que han estado tomando durante este año de pandemia, lo único que ha hecho es que ha incrementado el número de muertes. Y los dos nuevos candidatos que van a pasar a segunda vuelta y que no tenemos que elegir uno de ellos, tampoco les veo una idea clara de lo que van a hacer. Todo lo contrario, veo que Perú va simplemente a seguir azotándose con la pandemia, ¿no? El otro candidato que cree que simplemente se sesga en solo buscar la vacuna rusa o la vacuna cubana, que ni siquiera se tiene información de su eficacia, cuando realmente lo que deberíamos buscarse es qué vacuna está disponible, qué vacuna podemos acceder, porque ahorita no podemos elegir entre tantas vacunas. Ahorita hay un número limitado de vacunas, ya que los países ricos han acaparado casi todo el número de vacunas, ¿no? Israel ya tiene comprado vacunas hasta para el 2022 y nosotros seguimos sin vacunas para al menos cubrir la población más vulnerable en el Perú. Eso es algo realmente que no se está viendo. Ahorita nos estamos centrando en que uno es terrorista y el otro pues sabemos qué tipo de trayectoria tiene el fujimorismo, pero no nos estamos centrando en lo que va a implicar para toda la población peruana, ¿no? Que es cómo vamos a combatir la pandemia y cómo vamos a mejorar la economía en el Perú. Bueno, es interesante, pero un dato que le voy a dar. Nosotros, la UNI, San Marcos, el SAN que conoce Francisco, y el CEPRESID, nuestra institución, estas 4 instituciones, invitaron a los candidatos que nos dieran sus propuestas en ciencia, tecnología y transformación digital. De los finalistas que ustedes han señalado, el único que aceptó la invitación y expuso fue el profesor Pedro Castillo. Lo pueden ver, está en cienciaperú.tv. Después de esta reunión lo pueden escuchar sus propuestas, y propone un ministerio de ciencia y tecnología e innovación, etc. O sea, tiene una idea, por lo menos, que hay que apuntar a eso. Seguramente que irá a buscar de repente expertos que lo apoyen con esa idea, porque un líder supongo que no tiene que saber todo. Pero la otra candidata ni siquiera se presentó, no respondió, o sea, no le interesa el tema. Por lo menos ahí hay una diferencia que sería bueno que se tome en cuenta, y por eso he puesto ahora, hoy día, hace una hora, en cienciaperú.tv, lo que dijo don Pedro Castillo. Lo que a mí también me causa un poco de preocupación es la SUNEDU, ¿no? Porque Castillo también está en contra de las evaluaciones a los profesores. Solo a nivel escolar estamos viendo de que él no está a favor de que se evalúen a los profesores. Me preocupa que tampoco esté de acuerdo de que la SUNEDU siga funcionando. Es algo que también va a afectar al Perú si empezamos a empezar a incrementar otra vez las universidades chicha. No, eso no va a traer ningún beneficio a Perú a largo plazo. Ciertamente, pero hay que recordar que la SUNEDU nace porque el Estado decidió abandonar la educación estatal y dijo a los empresarios: hagan ustedes universidades.
¿Qué gobierno hizo eso? El papá de la señora Keiko, ¿no? Sí. La educación estatal ya no es obligatoria para todos, la empresa privada puede financiar, puede hacer, entonces salieron todo tipo de universidades. Y ahora sale la SUNEDU porque sale de todo tipo de universidades. Mi tesis es que con el tiempo el Estado debe hacerse cargo de la educación de manera seria para no dar cabida a este tipo de negocios, me parece. O sea que la SUNEDU surge por el abandono de la educación estatal total, ¿no? La UNI sigue con el mismo número de alumnos y de profesores de hace la época de Francisco. Bueno, a ver, Armando, no te hemos dejado hablar, Armando. ¿Ya estás ahí todavía o te fuiste? Sí, sí, no, aquí estoy, no se preocupe. No. Acá yo estoy escuchando, sí, o sea, muy interesante lo que están comentando. No, sí, definitivamente lo que es, en la parte de la educación debería ser cierta. Son dos cosas, es un tanto apoyo de parte de apoyo de parte del gobierno también, ¿no? Un problema que yo veo algunas veces es que, y algo que siempre lo había discutido, es de que penosamente si tienes un gobernante o un gobierno que no tiene mucha visión, realmente lo que ven es la educación como una mala inversión. La razón de que piensan de esa manera es porque si uno empieza a invertir en la educación, los resultados, los frutos los ves después de, si es en el caso de bachillerato, una cuestión así, después de 5 a 6 años. Entonces, si son cortoplacistas, van a pensar, entonces quienes van a ver los frutos de mi inversión va a ser el siguiente gobierno, no el mío. Entonces, ese es un problema que yo veo que debería ser punto importante, inversión en lo que es la parte de educación. ¿No? Efectivamente. Sin educación, todo es ilusión. ¿Algún otro colega que quisiera brevemente intervenir, por favor? ¿Pueden abrir su micro? Quería comentar en cuanto a la educación, ya que estamos hablando justo de educación ahora. Algo que quería comentar es eso, ¿no? Que como mencionado, que se ha descuidado mucho la educación pública, sobre todo, ¿no? Que se le dio un abandono, y cuando estoy en la uni eso es algo que pude notar en los laboratorios, en las clases, en el que no se exigían los profesores, y es en lo que se debe realmente invertir más, en poder aumentar el PBI, usar más del PBI para la educación. Y aparte, no solo en la educación en el que todos tengamos solo un título o algo así, sino también que haya más investigación, que es algo que también se tiene que hacer. Felizmente escuché que creo que el doctor Málaga Trillo, creo que sí puede ser congresista, ¿verdad? Ha sido escogido para congresista, ha sido elegido para congresista para el siguiente, a partir de julio, que es algo bueno. Solo espero que pueda poder implementar políticas en el que se pueda fomentar más la investigación. Eso sería genial. Y realmente eso es, no solo también con la educación y la ciencia, también se tiene que poner en práctica eso, ¿no? Por ejemplo, también creo que se debe continuar con lo de la vacuna peruana. No quizá para esta pandemia, porque realmente estamos un poco tarde, ya que se tiene que hacer la fase 1, fase 2, fase 3 en humanos, así que eso va a tomar mucho tiempo en hacerse. Pero yo creo que igual se debe continuar para que el Perú esté preparado para la siguiente pandemia. No sabemos cuándo va a ser la siguiente pandemia. El Perú también tiene otros problemas como el dengue, que todavía no lo resuelve. Y creo que se debería fomentar la investigación en el poder crear vacunas en Perú. Y para estar preparados, porque es algo que no se hace en Perú. En el Perú uno nunca se está preparado. Lo que se hace en Perú es ir a apagar el incendio. La pandemia era un incendio muy grande, por supuesto. No es algo que se va a apagar en un mes, sino esto es algo que dura años. En Perú siempre pasa lo del friaje. Cada año en Puno muere mucha gente. Hay muchos ingenieros de la UNI que creo que han hecho algunos proyectos para eso, pero solo esos proyectos se ven cuando el friaje ocurre, ¿no? Lo que se debe hacer es que eso sea constante, que en el siguiente friaje ya no muera nadie, porque ya estuvimos preparados para aquello. Y eso es lo que nos falta hacer, ¿no? Prepararnos para los problemas que son ya obvios que van a ocurrir, que cada año pasan, como eso, como también la falta de agua, como la falta de electricidad. Todavía es imposible que a estas alturas del
el siglo en el que vivimos haya gente que no tiene agua, ¿no? ¿Cómo les puedes obligar a que se laven las manos cada vez que salen si no tienen agua? Entonces esos son problemas que se tienen que solucionar y hay formas en las que la ingeniería puede aportar con soluciones. Igual también en cuanto a la pandemia, siempre algo que mencionaba mi esposa Jenny es en cuanto a las medidas malas que el gobierno ha tomado en cuanto a la pandemia. Por ejemplo, cómo es posible de que permitan ir a un mall, que es un lugar cerrado, que haya acumulación de personas y no está permitido ir a la playa, cuando la playa es un lugar abierto? Hay estudios, ¿no? Estudios basados acá en muchas universidades que lo que se sabe, nosotros lo que sabemos es que el COVID se esparce porque en el aire, queda en el aire, cuando no hay ventilación en un lugar. Entonces, ¿cómo es posible que se impida a las personas no usar su carro particular y te dicen que uses la combi, donde está llena de gente, donde es un lugar cerrado? Entonces, se están tomando medidas totalmente equivocadas que lo que hacen es favorecer el que se pueda extender el COVID a más peruanos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que... Y eso yo creo que es por falta de tener a una persona en el gobierno que les diga científicamente qué es lo correcto. Como dijo ella, lo que están simplemente están usando lo que usa el gobierno, están usando o están usando comentarios o sugerencias de abogados o economistas que lo que simplemente están viendo es cómo reactivar la economía sin acabar con la pandemia, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer en este momento. Muy bien, les agradezco mucho por esta interesantísima reunión. Vamos a seguir en contacto porque requerimos que los peruanos residentes aquí en nuestro país tengan la voz de los peruanos que están en el extranjero, pues también tienen voto y tienen un representante, no sé cómo hacen eso, no conozco los detalles, pero les agradezco mucho. Necesitamos que ustedes desde fuera nos digan un poco cómo se ve en nuestro país, qué deberíamos hacer. Ustedes no tienen intereses acá en Perú muy directo, digamos, de modo que no hay pues interés político ni nada, simplemente interés de la ciencia para que el Perú tenga ciencia y salga de la situación compleja en la que se encuentra. Gracias, amigos. Chao, chao, chao. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.